Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Atincocha Trekking. Nos encontramos en Bichongo, a punto de partir a la laguna de Atincocha. El recorrido es de aproximadamente de 8 kilómetros y a una altura cerca de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Nuestro punto de partida es la comunidad de Jocha y nos hemos reunido cerca de 30 personas entre niños y adultos de distintas partes del Perú para cumplir este grandioso objetivo. Así que por favor acompáñenos. Muy bien, comentarles que partimos a las 6:20 de la mañana. Nuestra ruta inicia por el camino de la herradura de Aquiahuasi. Nuestras próximas paradas serán en el lugar denominado Cuncacha, Marcajocha, Asquipata, Laurinuyo, Uchuyzaiba, Hatunsaiba, Araraurju, la cumbre del Apu Atincocha, la laguna Atincocha y finalmente en la laguna Chinacocha. La caminata está siendo guiada por los profesores Arturo Guamán, Alejandro Delgado. Mientras tanto, le vamos mostrando la hermosa geografía de esta parte de Aquiahuasi. Primeros auxilios para Wilson y Allison. Para ver a los heridos. Primero tiene que estar filmación, medio, disciplina y comida. El Atincocha Trekking se organizó por comisiones de 5 personas cada uno, quienes se encargarán de hacer las filmaciones y fotos, dar los primeros auxilios, disciplina y alimentación, e investigación de flora y fauna. Este es el lugar denominado Cuncacha, o Pollito en español. En esta parte el grupo se recompone de energías y fuerzas para el resto de nuestra ruta. Mientras tanto, le vamos mostrando la vista panorámica de Jocha desde el mirador de Cuncacha. También resaltar que un primer grupo partió en carro hasta la altura de Chaupiloma. Con ellos nos encontraremos en la parada denominada Uchuyzaiba.
En la mano derecha de la carretera se encuentra Marcajocha. Este es el lugar protegido por el Ministerio de Cultura, debido a que hay construcciones antiguas. Por sus tierras vivían la familia de don Ercilio Palomino, don Aguamán, Albino Nestroza, Marina Farfán y de don Felipe Palomino. Antes de los años 90 se podía divisar una laguna natural. Actualmente se ha aplanado sus tierras aledañas. Resaltar que se han encontrado canales subterráneos de irrigación que partían de esta laguna que desembocaba en las chacras de Santa Iglesia, el mismo que fue descubierto casualmente por don Mauro Intiquía y Adrián Guamán por los años 80, mientras realizaban trabajos habituales en el campo. Wilson, ¿dónde estamos? Próximo a Asquipata. Yo diría si llegamos a Asquipata, pues estamos. Nos encontramos en la parada de Asquipata, un histórico lugar para bichongo. Aquí el profesor Arturo nos va a dar algunos detalles sobre ello. Este es Asquipata, pues, ¿no? ¿Ya? Todos. El famoso Asquipata que los bichonguinos siembran por lo general su papa, ¿no? En los años 1982, 83, 84, este lugar era base militar. Estaba ocupado por la base militar que se llamaba Fuerte Asquipata en aquella época. Después de un tiempo se recogieron, se fueron posiblemente a la base de Vilcajona. ¿Qué historias hay sobre eso? Me imagino que hay residuos de, no sé, de repente personas que han sido ejecutadas. En esta parte había unos pozos. Unos pozos donde ese contenía agua. Ahí los castigaban a los prisioneros. No, posiblemente lo torturaban, pues no, así. Luego por allí donde están los eucaliptos, donde se ve un árbol, sacha se llama ese árbol que está allá, esa parte arribita, por ahí hay una fosa común. Allí, en ese lugar que están ya adelantando nuestros compañeros, por ese lado también hay una fosa más grande, que me parece que como tenía unos 5 nichos donde que habrán enterrado posiblemente por lo menos 3 en cada uno. Eso fue un contexto
conflicto entre Claro, eso fue en la, época de Torrijos. sí, en la época del terrorismo, se dice, pues, ¿no? Con las fuerzas del orden contra los subversivos de esa época, ¿no? Ajá. Añadir, en ese entonces porque éramos chibolos, vivíamos abajo. Nosotros traíamos para negocio papas sancochado, queso Con huevo. agua de manzana. Hacíamos una feria acá. No solo nosotros, habían otras familias que venían también de más abajo. Y en la feria hacíamos, pues. Los soldados salían, pues, y vendíamos a crédito. A crédito había. Pucha, pero era negocio, pero para nosotros no había nada de comercio acá. Pues, era un recurso para ganarse unos centavos para algo. Inclusive creo que hay historias sobre que el ejército acompañaba cuando salían las comparsas, ¿no? De acá de... Sí. En 1984. Claro, más identificado con nosotros, con la gente de Jocha, ellos, ¿no? Sentían parte de pueblo. También porque se congeniaron bastante con la gente que pasteaba sus ganados, todo, ¿no? Incluso con nosotros mismos, como éramos menores. Pero sí, cuando había personas ya jóvenes de 18 y 20, ya era un poco difícil para ellos, ni se aparecían porque ya de repente confundían con el sendero de esa vez. Ok, ya listo. Sí, creo que continuamos. Ya, Sí. siempre nos Vamos a seguir Vamos a ir por acá. con la caminata, bien. Vamos a continuar con la caminata. Nuestro destino es a Tinjocha, ¿no? Justamente nos está acompañando el tío Alex Delgado, entre otros familiares que han venido desde Lima exclusivamente a esta travesía, o sea, el Atincocha Trekking, como lo hemos llamado. ¿Se han salido de la manada? ¿Hay alguien? Esta es la meseta de Asquipata, amigos. Se observa una gran cantidad de sembríos, sobre todo de papa, quinoa, habas, cebada, trigo y tarwi. Continúe siguiéndonos en esta caminata con rumbo a Tincocha.
compañeros, este es el lugar denominado Laurinuyuj. Acabamos de atravesar la meseta de Asquipata. Al lado izquierdo está Muyuj-Urju. Más abajo, cerca de la carretera, se encuentra Chaupiloma y al otro extremo, Hachubamba. En este lugar aprovechamos para descansar y tomarnos unas fotografías. Nancy, saluda. Ya no puede decir. Los pasos también lo habrán puesto. Ella decía, cuando mira al piso, tranquila, pero cuando mira para arriba, me deprimo. Ya vamos a llegar, ya Nancy. ¿Qué estaré pagando? ¿Qué habré hecho por pagar esto? Samuel. Amigos, ya estamos en Uchuizaiwa. Aquí se dio alcance al primer grupo de la caminata. El profesor Arturo nos va a dar algunos detalles sobre este lugar y sobre el resto de la caminata. Estamos a cuántos minutos del mismo Patasaiwa, ¿ves? 20 será, pe. Así, 20 minutos. caminando moderadamente a Patasaiwa. De ahí, Esa cúspide, esa, la penúltima. la más alta, ¿cuál La es? más alta es el Apurangraurjo. Esa es la más alta, esa es la cumbre, es la meta que vamos a llegar ahí. Y de ahí vamos a caminar solo caminos más planos, ya no es subida ya. 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 Esta partecita hasta Patasaiwa, hay otro más arriba, se llama Hatunjasa. Ese Hatunjasa llegamos, de ahí ya unos 15 minutos Rangraur. Esa es la meta. Ese es el pico más alto de Jocha, Hachubamba, ¿no? Ya. ¿Qué tal, Wilson? ¿Qué tal la travesía? Atincocha Trekking es la actividad que estamos realizando. Bien, felicitarles por la organización. Bueno, regresando casi después de 40 años por esta ruta que era camino del día a día en nuestras épocas de la infancia, de la adolescencia, ¿no? Muchas de estas caminatas justamente cuando los primos también eran niños y adolescentes, así que volver a recordar después de 40 años no solo nos llena de alegría, también nos hace recordar y nos trae nostalgias, ¿no? Lo importante es que mientras vida y salud vamos a seguir adelante, y qué mejor si
promovemos la unidad familiar y creo que estamos casi en la tercera parte ya de la ruta y se puede, media hora más estamos en la punta. Bien, Gracias. Adiós. Continuamos con la caminata, amigos. Hemos logrado pasar por la Chuquia o casita de hecho de don Pedro Paquiaure e Isabel Medrano. Observamos que es zona de las Ticancas o Puyas de Raimondi. Eso quiere decir que ya estamos sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estas grandiosas plantas crecen cerca de 12 metros de altura y tienen una expectativa de vida cerca de 100 años. Los pobladores de esta zona suelen quemar las ticancas a fin de proteger a su ganado y animales menores de sus espinosas hojas. Además, las ticancas quemadas se utilizan para fabricar banquitas, mesas y sobre todo platitos, donde los ancestros ingerían sus alimentos. Algo particular de esta planta es que solo se quema la parte seca, por eso los ancestros lo llamaban ticanca o flor quemada, así que no se alarmen. Esto es el lugar denominado Saiwa. El profesor Arturo nos va a dar algunos detalles sobre este hermoso lugar. Es Saiwa, el famoso Saiwa. ¿Ya? Por este monumento pétreo se llama Saiwa, ¿no? Este lugar. ¿Qué significa eso? Los viajeros que pasan por este lugar necesariamente tienen que poner una piedra en señal de haber pasado y que pronto retornará, ¿no? Ese es el significado. Cuidado más. Mi piedrita, ¿verdad? ¡Ay, se va a caer! Con cuidado, tienen que poner unas piedritas.
Si no pueden arriba, cuidado, Matías, no pises. Espina. ¿Cómo se pone esa piedra? ¿No ponemos? Cuidado, esa espina es. No pises esa espina, cuidado. Oye, ahí hay guarajo, no van a pisar, ¿ah? Juan. Cuidado. Cuidado con guarajo. Ya, Marina. Toma la foto de A eso. ¿Pisaban eso? Realmente los saigos son columnas o torrecillas apiladas de piedra que tenían la función de medir el tiempo, indicando la salida del sol en hitos calendáricos tan relevantes como los solsticios, y formaba un punto estratégico del camino del Inca o Capacñán en el Imperio Incaico, que se extendía por territorios de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador. Resaltar que entre Uchuzaibá y Jatunsaiba, las familias de don Luis Quispe, Ángel Quispe, Justiniano Farfán y Escolástico Farfán tenían grandes extensiones de tierra por los años 70. Alison, ¿te gusta? Wilson, ¿dónde está el terreno de tu mamá? Cuéntanos, a ver. Lo estabas comentando, creo. Bueno, precisiones no podría decirte, pero pues, está Jayan al frente, Ya. abajo está Titancayo. Y de Jayan hay una laguna que se llama Quivillacocha. Bajamos y al frente hay una zona pedregal, media rocosa, y hay varias titancas al parecer en proceso de secamiento. Ajá. En ese punto hay bastante mutui. Hay cerca 5 o 6 corrales. Todos esos corrales, parte de ellos es de la familia Eleuteria Córdoba, Guamaní, Guamaní. Y bueno, entiendo que en ese punto justamente conocedora de la realidad, incluso la historia cuenta pues de que el tío Adrián, para que haga su primera casa de Ichu, ha tenido que desplazarse tan lejos desde Jocha y traer en Acémilas Ichu para hacer la primera construcción. Esa historia conoce muy bien el tío Adrián, así que recordando pues también las historias de nuestros antepasados, ¿no? De Eleuteria, que sembraba sus papas guayos en ese punto. Y por ahí pasa el río Guayura. Vaya ya. Y a este lado está el río Bichongo, que alimenta, o Guarniaco, río Guarniaco, que alimenta pues al río Bichongo, tanto El río Guayura Grande. y Guarniaco. Genial. Eso es. Muy bien, interesante anécdota, pues, ¿no? Que desconocíamos, sobre todo los hermanos menores. Sí, cuando el tío Adrián me contó, la primera pregunta fue, es que tío, ¿pero por qué tan lejos a traer Ichu y por qué no esta parte? La respuesta fue que los mejores Ichus crecen en esa zona y que en realidad valía la pena el sacrificio, ¿no? Ajá. Y además pues la mejor casa se construía con el mejor Ichu, ¿no? Así que Más o menos, ¿cuántas eran las dimensiones del Ichu? calculo que bordearía pues los 80 centímetros el metro, ¿no? Así que es una zona bastante húmeda esa parte, además está en medio de 2 ríos, probablemente por eso también las condiciones del crecimiento del Ichu sea mejor, versus estas zonas donde no hay mucha humedad, al menos en tiempos de verano, ¿no? Eso es el famoso Ichu. Esa zona Pregúntale es... al tío Adrián y seguro que va a ratificar la historia que le estoy contando. Ya, ¿cómo se llama la zona? ¿Guaya? No, el lugar se llama Mutuichayo. Ah, Mutuichayo. Mutuichayo. Por acá está Pacha. Ya. Subes una ladera, es casi de 1 hora llegas a Mutuichayo. Y toda esa zona es justamente
zona de Ichu o de buenas dimensiones. Ajá. Bien, genial. Ya pues, muchas gracias. Vamos, hay que seguir adelante. Un saludo de la familia Guzmán para todo el universo. Saludos para todos los amigos músicos de los Andes. Como ahora por la wea. Trabajo. Ahí está subiendo. Ahora nos encontramos en las alturas del Apura Araurjo o Cerro de Piedras. Este lugar es histórico, al igual que otros lugares como Jatunjasa, que se encuentran metros más abajo. Este lugar tiene muchas historias como por ejemplo de luchas de conflictos limítrofes con los hermanos de Jachubamba. Según cuentan nuestros abuelos, por los años 60 y 70 se disputaba estos terrenos con hondas y huaracas con los hermanos de Jachubamba, quienes querían usar estas tierras y sus alrededores. Sin embargo, fueron desalojados por los comunarios de Jocha. Entre ellos estaban Celestino Guamaní, Ernesto Tachao, Cornelio Rivera, Bartolomé Hermosa, quienes eran expertos en huaraca. A ellos les acompañaban Juan Palomino, Vicente Guamán, Vidal Guamán, Adrián Guamán, el tío Justi Farfán, Demetrio Vallejo, Serapio Tachao, Octaviano Palomino, Miguel Guamán, doña Paulina Paquiauri, entre otras personalidades que representaban a Jocha. Mientras que por el lado de Jachubamba, las personalidades también conocidas eran, por ejemplo, Luis Guamán, Alejandro Guamán, los hermanos Berrocal, Ciprián Candelario y Víctor, Nemesio Palomino, Celestino Chuchón, Miguel Marquina, Juan Ochante, entre los más conocidos. Bien, esta era una de las historias de disputa en las alturas de Vischongo. Algo que podemos acotar de este punto es que se comienza a escuchar fenómenos naturales como los chaquirrayos o rayos silenciosos. Según versión de los pobladores, estos golpean como una especie de látigos o chojes. Estos pueden encender arbustos de Ichu en las alturas del Apura Araurjo y Aticocha. Amigos, habíamos llegado a nuestro primer objetivo, la laguna de Chalbajocha o laguna de peces, lo cual tenemos a la vista, y metros más arriba ya tenemos cerca a la Puatincocha. El grupo descansa un poco luego de haber subido miles de metros acá en las alturas de Vischongo, una pendiente bastante empinada y difícil, pero felizmente hemos llevado provisiones como agua, tuna, caramelos y sobre todo hojitas de coca, los cuales nos ha permitido aclimatarnos a los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Como ustedes están observando, el camino es sumamente rocoso. Coche a la vista. ¿Dónde? ¿Dónde? Es el primera laguna que nos dijo. Es Manatín. Falta el Atin. Un ratito descansamos. Es más cansado.
No, llegar a esa antena que está allá, mira. Sí puede ser, ¿no? Venga, así de largo, hijo, porque soy de... No se sienta en el de punta, duele. Por fin habíamos llegado a la cumbre del Lago Tincocha. Los ánimos entre nosotros habían mejorado. Era el objetivo mayor. Desde aquí ya podíamos observar la mítica laguna Tincocha. Otro objetivo era que el grupo en íntegro pudiese llegar a la cumbre. A pesar que nos tomó más de 5 horas de caminata, lo resaltante fue que llegamos todos. Esta es la laguna más grande de las 6 que existen por aquí. Tincocha significa más o menos en español poderosa laguna. Es aquí donde comienza el agua y que abastece y abastecía de agua a los pueblos cercanos de Bichón y Vilcapamán. Tal vez por esto los ancestros le dieron este nombre. Luego de un merecido descanso en la cumbre del Lago Tincocha teníamos que comprobar la inmensidad y misticismo de esta laguna, por lo que teníamos que bajar, dejando a los otros compañeros recuperando las energías para el retorno. Desde la cima parecía pequeña la laguna, pero al estar cerca en sus costas contrastamos lo dicho por nuestros abuelos, que era enorme. Se sentía las energías de sus brisas y su gelada temperatura. Desde las orillas de esta majestuosa laguna podemos ver truchas, jilguas y patos. Los abuelos cuentan que en épocas de sequía, es decir en los meses de septiembre, octubre y diciembre, se venía a la Tincocha para rendir culto y pedir permiso para que lloviera. Esto iba acompañado con el tradicional Jochalasui, que en sentido figurado significa agarrar a la laguna con una soga. Para realizar el Jochalasui las comunidades tenían que seleccionar a 2 personas adultas reconocidas con bastante experiencia con los caballos y los lazos. Este ritual consistía en que los caballos tenían que ser de color blanco, sus jinetes vestir ponchos blancos y contar con lazos de cuero y cántaros de barro. El proceso de recoger el agua de la Tincocha era un poco más complicado. Los cántaros se tenían que amarrar a la punta del lazo de cuero. Luego los jinetes montaban a sus caballos, tomaban sus lazos y se lanzaban a correr alrededor de la laguna sin parar, teniendo como oportunidad máxima 2 vueltas, y son las únicas ocasiones para lanzar el lazo y coger el agua en el cántaro. De esta forma se podía garantizar el agua en sus comunidades. Adrián Guamán, comunero de Jocha, manifiesta que desde los años 60 observaba a 2 experimentados jinetes que se dirigían rumbo a la Tincocha a realizar este culto cada año. Ellos eran don Justiniano Farfán Medina y Escolástico Farfán Palomino.
Estas aguas del Atincocha abastecían al Imperio Incaico en Vilcabamba. Llegaban al Puytu, que es una pileta inca que forma parte de la red de distribución de agua del Inca. Esta laguna actualmente provee de agua a la comunidad de Jachubamba y al ganado de las diversas familias de esta parte de Bichongo. Nuestra llegada por tierras de la Tincocha no tenía que estar exento a su respectivo tributo, por lo que a nombre del Centro Cultural Jocha se le dedicó unos temas de carnaval en sus orillas como apertura, ya que estábamos en días festivos de carnaval acá en Bichongo. De esta manera damos por iniciado el Carnaval Bichonguino 2020. Desde la Laguna Tijocha, con el Centro Cultural Jocha, 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 Jocha. En las faldas de aquel cerro he llorado mi amargura. En las faldas de aquel cerro he llorado mi amargura. Oaxaca, Yaquiscati, carnavalischa y arjano. Oaxaca, Yaquiscati, carnavalischa y arjano. Ahora se da el pañuelito y una mayata y para regalo guasca. Ahora se da el pañuelito y una mayata y para regalo guasca. Pañuelo tupo y cuñachcanja, jucaña masca y cuñachcasa. Pañuelo tupo y cuñachcanja, jucaña masca y cuñachcasa. De esta manera estamos dando por iniciado oficialmente el Carnaval Bichonguino 2020. Hawaii, Kuwait, Hochani, Tuscany, Risi, Kuwait, Bichongi, Tuscany, Kai pipas, mai pipas, miskirichis y cani, Kai pipas, mai pipas, miskirichis y cani. Hawaii, Kuwait, Hochani, Tuscany, Risi, Kuwait, Bichongi, Tuscany, Kai pipas, chay pipas, miskirichis y cani, Kai pipas, chay pipas, miskirichis y cani. Aten Juchapis, Taitai Churiahuasja, China Juchapis, Mama y Huachahuasja, enemigo y contrapati, Chilapia Chinaipa, enemigo y contrapati, Chilapia Chinaipa. Aten Juchapis, Taitai
y Chuyahuasca, Chinajucha, Pilmama y Huachahuasca, enemigo y contrapati, Chilaquia, Chinaipa, enemigo y contrapati, Chilaquia, Chinaipa. Estamos en Chinajocha. Carnavales, carnavales, Chayama, Chayama, Kutimbuki. Carnavales, carnavales, Chayama, Chayama, Kutimbuki. Huelga Chayam suyas haiki, Sotiru Chayam suyas haiki. Huelga Chayam suyas haiki, Sotiru Chayam suyas haiki. Carnavales, carnavales, Chayama, Chayama, Kutimbuki. Carnavales, carnavales, Chayama, Chayama, Kutimbuki. Huelga Chayam suyas haiki, Sotiru Chayam suyas haiki. Huelga Chayam suyas haiki, Sotiru Chayam suyas haiki. De esta manera nos estamos despidiendo de Chinajocha y nos trasladamos de retorno no solo a Tinjocha, sino también a Orjojocha. Es el marco musical del Centro Cultural de Jocha, distrito de Vischongo. Bien amigos, como todo tiene su final, nuestro último objetivo fue la laguna de Chinajocha. Ya era hora de retorno, además ya sentíamos el rigor de esta dura caminata. Ya en el siguiente trekking llegaremos a la laguna de Urpapuche, Champajocha y Giliajocha, que está cerca a esta zona. Así que síganos acompañando en la caminata de retorno a Jocha.
Bien señores, esta fue nuestra última parada, retorno en la meseta de Esquipata. Nuestras energías se agotaban a cada paso en esta vida caminando. Gracias por acompañarnos en esta travesía y visiten Vischongo en cualquier época del año, que tiene muchos hermosos lugares que mostrar al mundo. Si desean conocer más detalles y fuentes de información, por favor revise la descripción del vídeo. Nos vemos pronto, cuídense.